Cantemos al Señor un himno de alegría, un cántico de amor al nacer el nuevo día. Él hizo el cielo, el mar, el sol y las estrellas. En ellos vio bondad, pues sus obras eran bellas. Estimados hermanos y amigos que dedican este valioso tiempo para adorar juntos al gran Creador, les damos una cordial bienvenida, deseando que su fe y compromiso con el Señor crezcan cada día. Les invito a inclinar su rostro para ofrecer a nuestro Dios este culto. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de alabarte públicamente, Señor, de poder juntarnos, aunque en este medio, Señor, muy distinto al que acostumbrábamos, Padre Santo, pero estamos seguros, Señor, porque tú eres todopoderoso, Señor, y además tú prometiste que vas a estar con nosotros donde quiera que estemos, Señor. Te damos gracias, Padre, y te suplicamos, Señor, que recibas estos cantos, las oraciones, Señor, y todo lo que hemos de hacer en este momento para la gloria de tu nombre, Señor. Recíbelo, Padre, porque lo hacemos con todo nuestro corazón, reconociendo, Señor, que eres el único digno de merecer gloria y honra. Te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos ahora, hermanos, a entonar dos himnos muy hermosos. El primero, el número 82, Alma bendice al Señor, y el segundo, el 470, Ardan nuestros corazones, bajo la dirección del anciano de iglesia, nuestro hermano Josué Sánchez León. Oh, despertó,
hermanos, es momento de que leamos juntos la palabra del Señor en San Juan, número 4, del versículo 1 al 26. Ahí en sus pantallas aparece la lectura y les invito a que allá en casita puedan seguirla. La palabra de Dios dice: cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Hasta ahí la palabra del Señor. Fíjense cómo dice esta parte de la lectura bíblica. Dijo Jesús a la samaritana: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Escuchemos ahora el mensaje de la palabra de nuestro Dios en voz de nuestro hermano, el anciano de iglesia, César Ramírez Hernández, con el tema: ¿en dónde debemos adorar? ¿En el monte o en Jerusalén? Es un placer estar con ustedes nuevamente con el tema: ¿en dónde debemos adorar? ¿En el monte o en Jerusalén? Después de este año que ha sido bastante difícil, las iglesias de todo el país han sido prácticamente cerradas y la afluencia de las iglesias pues prácticamente es nula. Sin embargo,
la membresía de las distintas iglesias, se siguen preguntando qué va a pasar con los templos, con las iglesias. Reflexionando sobre lo que dice Juan en el capítulo 4, precisamente cuando Jesús se entrevista con la mujer samaritana, primero quiero hacer un poquito de contexto. El pueblo judío y los samaritanos, aunque eran hermanos o primos hermanos, había un odio natural entre ellos. Los samaritanos eran religiosos también, pero los judíos eran mucho más. Entonces la religión siempre ha separado a los pueblos, y eso pasó con Samaria y con el pueblo judío. El detalle que llama la atención sobre este encuentro, que en lo personal a mí me llena de bastante, no duda, sino bastante admiración por Jesús, es que él no evita encontrarse con un pueblo prácticamente pagano. Y si se dan cuenta, ustedes, quiero que allá en sus casas lean desde el capítulo 1, que me imagino que ya lo leyeron, del versículo 1 al versículo 26. Entonces, me llama la atención algunas cuestiones. La religiosidad hace que las personas se separen de Dios. ¿Y cómo lo podemos ver? Bueno, de aquí en este texto ustedes pueden leer el versículo primero. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Es decir, cuando hay estereotipos que la iglesia, a través de la religión, establece, y alguien viene y lo cambia, pues genera muchas controversias. Jesús era un tipo que, a pesar de ser Dios, él era un ser humano que cambiaba y rompía paradigmas que ya estaban establecidos. Por ejemplo, él predicaba, pero no en los templos, él predicaba en áreas públicas, no necesitaba un templo. Pero pasa algo interesante comparando lo que aquí narra el texto de Juan con lo que nos está pasando hoy. Los templos están cerrados. Los hermanos y amigos que ya conocen de la palabra, parece que también cerraron sus Biblias. O sea, es cierto, utilizamos estos medios, los medios electrónicos, para comunicar, pero nos estamos olvidando de algo interesantísimo. ¿Dónde adorar al Señor? Y a veces nos lamentamos que los templos están cerrados, pero eso nos hace ver la religión. O sea, pensamos siempre que la adoración es exclusiva en todos los templos, pero creo que no, hermano. Aquí es interesante lo que Jesús nos enseña. Vayamos pues un poquito más adelante, cuando Jesús tuvo que pasar por Samaria, a pesar de que no era necesario, o mejor dicho, a pesar de que normalmente los judíos no pasaban por Samaria. Y dice que entonces tuvo sed. Verso 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y aquí hay algo interesantísimo. Jesús estaba solo. El verso 8 nos narra, dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Un encuentro casual entre una mujer, que ahorita vamos a ver algunas características de esta mujer, que a lo mejor nosotros no podríamos entablar una conversación. Por ejemplo, estamos muy acostumbrados a predicarles a los hermanos, pero no estamos acostumbrados a llevar la palabra a aquel que no es hermano, aquel que no conoce la palabra. O sea, es muy difícil que un cristiano vaya y platique, por ejemplo, con un alcohólico, con un drogadicto, con una prostituta. O sea, nos cuesta trabajo. Y Jesús aquí llega con esta mujer que, si bien es cierto, tenía cierto conocimiento de religiosidad, pero no sabía quién era Dios. Y aquí empieza la discusión, que es en la que nos queremos centrar.
Verso 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Y aquí nos da la explicación Juan, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, es decir, no se veían como iguales, incluso los judíos los tenían como unos inferiores, pecadores, etcétera, etcétera, ¿va? Esta mujer se admira y le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber? Y a lo mejor aquí nos encontrásemos con una situación similar, ¿no? Por ejemplo, nosotros crecimos con algunas ideas religiosas. Por ejemplo, usted no se junte con el mundo, ¿no? Es una de las cosas. Ustedes no vayan con el mundo. O sea, no te acerques con ese porque es drogadicto. Y entonces cuando una persona llega y se acerca con aquellas personas, yo creo que también se admiran, cómo tú, siendo cristiano, siendo cuasi perfecto, vienes y me pides ayuda, ¿no? Ahí por la casa hay un muchacho que ya no lo he visto, pero lo vi hace como unos 6, 7 meses en una tienda. Y entonces él se acercó cuando estaba comprando agua y me dijo, oiga, ¿será posible que me regale 20 pesos? Es que no tengo para hoy. Y entonces le dije que sí. Y él me explicó algo. Es que míreme, me enseñó sus brazos y estaba todo tatuado. Y me dice, es que yo tiene poco que salí de la cárcel. Me quiero regenerar, pero la verdad que la gente desconfía de mí. Y vuelvo a llamar la atención, tenemos estereotipos, ¿no? O sea, pensamos que si una persona ya estuvo en la cárcel, que si una persona ya pecó, que si una persona es asaltante, que si una persona es homicida, tú casi no te puedes acercar a él. Pero vean lo que hace Jesús. Jesús respondió y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí llama la atención algo. ¿Por qué el texto nos da énfasis en el agua? Acordémonos que es un desierto. Este pozo, según lo que investigué, tenía alrededor de 30 o 40 metros de profundidad. Entonces era muy difícil sacar y vamos a ver más adelante cómo la misma mujer le dice. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Es decir, ella no conocía con quién estaba hablando. Y a lo mejor nosotros, hermanos, o amigos, cuando nos entrevistamos con gente, a veces ella no sabe con quién estás hablando y que tú, de acuerdo a lo que conoces y sabes, puedes darles mayores explicaciones. Esta semana me pasó algo tremendo. En el despacho le llevo un asunto a una persona de aquí cerca. No voy a decir el nombre, pero es una hermana cristiana. Tiene muchos problemas con su esposo. Están liquidando la sociedad conyugal, tienen demandas penales, civiles, familiares, etcétera, ¿no? Y entonces ella llegó con su hijo y al quererme explicar el asunto, no podía hablar, y entonces le pedía el apoyo a su hijo, explícale al licenciado. Y luego me decía, cuando le hice que firmara, le temblaba la mano. Entonces yo le tuve que decir, a ver señora, tiene usted que calmarse. Usted tiene que empezar a entender que si usted cree en Cristo, los problemas los tiene usted que dejar. O sea, esto no quiere decir que no tenga usted problema. Es necesario que usted confíe, porque incluso ni en nadie confía. Entonces, puede estar muy hondo el pozo donde tú estés. Y a lo mejor podrías pensar que no tienes cómo sacar el agua, ¿no? O cómo salir de ese problema. Pero si Cristo está contigo, yo creo que puedes resolver el problema de una u otra manera. En este momento la mujer está viendo lo que físicamente pueden ver sus ojos. Simple y sencillamente ve el pozo, ve que es muy profundo, ve que Jesús no trae una cuerda y no trae un cubo, como le dicen, una cubeta para sacarlo. Y entonces le dice, ¿cómo tú vas a poder sacar agua si no tienes cómo sacarla?
Y aquí viene algo interesante. ¿Ustedes saben qué cosa es el agua viva? El agua viva son las corrientes, donde hay flujo de agua. Obviamente en un pozo no hay agua viva. Es un recipiente de agua que está estancada. Sin embargo, Jesús lo que ofrece es agua viva. Y entonces, aquí viene su problema, el problema de la mujer respecto a su religión. Y le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando escucha esto la mujer, ustedes saben que es una fuente de agua. Una fuente de agua es un lugar donde brotan corrientes de agua que pueden ser cristalinas, azules, de distintos colores. Esta mujer está en un desierto y quizás en su vida ha visto una fuente de agua. Ve que está en el desierto y que tiene que caminar, salir de la ciudad e ir a ese pozo, y tiene que hacer cola porque la gente está sacando agua, y el agua quizás que saquen es hasta turbia, y tienen que esperar a que ésta se tranquilice para que puedan beberla. Pero ella está acostumbrada a ver este tipo de agua, ella no sabe qué cosa es una fuente. Y obviamente cuando le dice Jesús que cualquiera que bebiere de este agua no volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer no dudó en ningún momento. La mujer le dijo al Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga hasta aquí a sacarla. O sea, está pensando en lo material otra vez. Lo material era más fácil, le decía yo, ella tenía que venir de una ciudad hasta el pozo, tenía que esforzarse para sacar el agua, tenía que cargarla y tenía que esperar a que ésta se tranquilizara para que la pudieran beber. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Otra vez siguió el diálogo, le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y aquí viene el tema que estamos abordando. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros, es decir, ustedes los judíos, dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Y hermanos, aquí es el dilema que nace en la iglesia, en los que somos religiosos, ¿no? ¿Dónde se debe de adorar al Señor? Aquí la mujer está confundida, se da cuenta que él es posiblemente un profeta, posiblemente una persona que tiene una relación directa con Dios, y empieza a interrogarlo. Nuestros padres decían que había que adorar en este monte, pero ustedes los judíos, es decir, ustedes los religiosos, dicen que se tiene que adorar en Jerusalén. Y aquí viene lo más interesante. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarás al Padre. Cuando entró la pandemia, nosotros estábamos acostumbrados a hacer cultos domingos en la mañana, domingo en la tarde, creo que el martes los jóvenes, miércoles de oración, jueves, y luego el sábado, si no mal recuerdo, que también estaban los jóvenes. Y entonces se monotizó. Había algo que ya se había vuelto monótono. Entonces venías y cumplías con tu obligación en el templo, pero se acabaron visitas, se acabaron algunas reuniones que se tenían en casa. En la actualidad, hermanos, yo creo que la pandemia nos ha
nos ha centrado. Se ora más en las casas. Creo que la iglesia está recordando su primer amor, es decir, ayudarse entre sí. Cuando nosotros hemos estado en problemas, los hermanos, yo me estoy dando cuenta que la iglesia se volca se vuelca, creo que es lo correcto, hacia el hermano que está sufriendo. Es decir, ya no estamos tan preocupados por venir al templo, sino por ayudar. Es decir, cuando tú conoces la palabra, lo que necesitas es dar testimonio. Y aquí me llama la atención que también pasó con un samaritano. Cuando, si ustedes se acuerdan la parábola del samaritano, cuando dice que pasó el escriba, pasó el fariseo, pasó el sacerdote, y había un hombre tirado ahí y nadie lo peló. Pero cuando pasó un samaritano, dice que fue conmovido a misericordia, levantó al herido, lo llevó a un mesón, le dijo al mesonero que lo cuidara, le pagó y le dijo, si este te debe algo más, cuando yo regrese te pago. Es decir, llevar a la práctica el conocimiento. Es muy difícil, hermano, llevar a la práctica. Creo que la pandemia nos está enseñando a que efectivamente ahorita empecemos a entender dónde se debe de adorar a Dios. Y el monte, yo siempre he dicho que, o hago la referencia, que podría ser en una congregación, en Jerusalén, a lo mejor en la iglesia, pero lo más importante, hermano, es adorarlo, como aquí mismo dice la palabra, ¿no? En espíritu y en verdad. En espíritu, es decir, que tú siempre dentro de tu corazón tengas que puedes estar adorando, que puedes estar platicando con Dios, pero en verdad cuando viene el problema, cuando el hermano está en necesidad, pues tú tengas que llevar la mano para levantarlo. Y el verso 23 dice, 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Aquí el Señor le da una cátedra a ella, diciéndole, bueno, ustedes lo hacen por imitación, como a veces nos pasó a nosotros, ¿no? A veces nomás nos dijeron que teníamos que hacer tal cosa y lo hacíamos. Entonces Jesús le dice a la mujer, vosotros adoráis lo que no sabéis. Y aquí recuerdo otro texto de Juan, ¿no? Cuando baja la palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hace libre. Es decir, cuando tú estudias la palabra, cuando tú lees la Biblia, te das cuenta por qué adoras al Señor. Y Jesús le expresa, porque la salvación viene de los judíos. ¿Por qué hace énfasis en esto? No olvidemos que el León de Judá, que Jesús viene de la dinastía del rey David, y eran judíos, es decir, no podría venir de otra manera. Y entonces Jesús le dice, es que lo que nosotros decimos, la palabra que yo te vengo a explicar es la verdad, porque si no fuera así, vean ustedes lo que dice más adelante, y que la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. La mujer, le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Es decir, ellas tenían de oídas que vendría el Cristo, ellos sabían que estaba profetizado la venida de Jesucristo, pero la respuesta de Jesús fue terrible, tremenda para esta mujer. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Cuando nosotros tenemos este encuentro personal con Jesús, ya no es tan importante dónde adorarlo. Lo importante es que tú manifiestes lo que has aprendido a través de la palabra. Yo quisiera concluir, hermanos, con el verso 27. Dice que en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas
o qué hablas con ella. Hermanos, la gente se admira cuando observa que el que cree en Cristo, el que ha tenido un encuentro con Cristo, no se pregunta dónde voy a ir a adorarlo, sino que manifiesta su confianza en el Señor y Él va y ayuda, Él va y predica. Yo creo que es el momento, hermanos, de que dentro de nuestras casas, de nuestras familias, en nuestra cuadra, ahí hay gente que no ha escuchado del Evangelio. Y ahí hay gente que, así como esta mujer samaritana, que está llena de pecados, porque además, aún los que predicamos, aún los que sabemos de la palabra, el pecado sigue prevaleciendo. Lo que nos salva es la gracia. Y a través de la gracia, hermanos, es que nos podemos parar acá, porque si contabilizásemos nuestras faltas, yo les aseguro que quedaremos avergonzados. Entonces, creo que la propuesta para estos días es no preguntarse, no andarse preguntando dónde voy a adorar, sino qué es lo que voy a hacer como consecuencia del conocimiento que tengo de Cristo. Tenemos grandes amigos, muchos amigos que están sufriendo, que no son cristianos. Por ejemplo, nosotros estamos orando por Omar Romero Elizalde. Él no es cristiano. Oren, por favor, él es mi amigo muy querido, pero no es cristiano. Él en estos momentos está internado en la clínica de Lisset, tiene más de 8 días internado, muy grave. Y yo le decía a su familia, ¿no? Aquí no tenemos otra opción. Ya tiene los servicios médicos, pero lo que necesitamos es la gracia de Jesús para que pueda salvar su vida. Y no son cristianos, entonces, pero hay que manifestarle que solamente el que tiene el agua viva, el que puede darnos esa fuente de aguas vivas que saltarán para vida eterna es Jesús. No hay nadie más. Puedes tener dinero, puedes tener los mejores médicos, pero si la gracia y Jesucristo no están contigo, creo que no podemos hacer nada. Es momento que entonces, en lugar de estarnos preguntando dónde debemos adorar, pongamos manos a la obra. La iglesia está cerrada, pero todos tus amigos, todos tus hermanos, todos tus conciudadanos están esperando que llegues y hables con ellos y que le digas que Jesús es la respuesta a todos los problemas. Que Dios les bendiga y espero que muy pronto volvamos a vernos. El Señor les bendiga. Buenas noches. Dice el himnólogo: traigamos contentos a Dios nuestra ofrenda, talentos y tiempo, dinero y salud, el cuerpo, la mente y toda influencia. También nuestra vida, porque toda es de Jesús. Vamos a cantar el himno 443, Traigamos contentos, bajo la dirección de nuestro hermano Josué Sánchez León. Dios les guarde en su santo amor, con su gracia Él les sostenga, hasta que el Maestro venga, soberano en gloria y esplendor. Llegamos al término de este culto de adoración a nuestro Dios y con nuevas fuerzas sirvámosle donde quiera que vayamos. Nuestro hermano César nos dirige con la oración final y nos veremos de nuevo si Dios nos presta vida. Dios les bendiga. Clamamos a ti, te pedimos perdón por todos los errores que cometemos y Padre Santo, te pedimos que tú bendigas
a todos los amigos, hermanos que están internados y que están luchando contra este virus. Que tu Santo Espíritu, Señor, consuele sus vidas y Padre Santo, estés con ellos. También te suplicamos por aquellos familiares que han perdido un ser querido. Señor, tú tienes el control de la vida y tú sabes, Señor, a quién dejas y a quién te llevas. Bendito seas, Padre Santo, porque de ti depende la vida. Gracias por el gobierno, gracias por los médicos. Bendícelos grandemente, tienen familia, Señor, y muchos médicos también han caído, pero tu consuelo a través de tu Espíritu Santo, Señor, puede ayudarnos a entender que esto es con el único propósito, Señor, de que veamos que tú eres el Dios de la gloria, que dependemos exclusivamente de ti, que no dependemos del dinero, que no dependemos de las cosas materiales, sino de ti, Padre Santo. Gracias, bendice al pueblo que está sufriendo también por la economía, pero Padre Santo, bendice a los patrones que están haciendo el esfuerzo por pagar los salarios. Toma en tus manos sus vidas y permite, Padre Santo, que esto pase pronto y que podamos seguir confiando en que tú eres el Rey de la Gloria. Bendícenos a cada uno de nosotros, bendice a los niños, bendice a los ancianos, bendice a aquella gente que está sufriendo, que no tiene trabajo. Señor, provéeles de todo lo necesario. Te lo suplicamos por los méritos de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén.